Gloria al Señor. Apocalipsis capítulo 2, versos del 8 al 11. Y daré lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Gloria a Dios por eso. Cierren sus ojos allí donde están. Hemos alabado tu nombre, Señor bendito. Hemos cantado, hemos entregado nuestras necesidades a ti, confiando en que tú inclinas tu oído a nosotros para responder a nuestras oraciones conforme a tu voluntad. Creemos que tú todavía sigues obrando milagros. Creemos que tú todavía sigues resucitando a los muertos, dando vida al que no tiene. Pero también creemos que tu palabra es poderosa para confortarnos, para alentarnos, para instruirnos, para madurar en la fe, para conocer quién es nuestro Dios. Y por eso ruego que tú unjas a tu pueblo para poder no solamente escuchar tu palabra, sino también ser hacedores de tu palabra, confiando en el único poderoso, la persona gloriosa del Espíritu Santo que se nos ha sido dada en el día de nuestra salvación. Unge mi vida para ser un canal de bendición para tu iglesia. Unge mis labios, dame esa prudencia, pero también dame esa gracia que necesito para predicar tu palabra. Lo pido en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, el libro de Apocalipsis es un libro de aliento y de esperanza para todo creyente que está padeciendo persecución. Es un libro que garantiza la esperanza del creyente. Pareciera que hay hartos simbolismos, el anticristo, pero ese no es un simbolismo, las 7 plagas, las 7 trompetas, hay mucho simbolismo detrás de esto que uno pareciera que al leer Apocalipsis se encuentra un escenario totalmente terrible. Pero detrás de este tremendo libro y poderoso, garantiza la esperanza que su iglesia tiene en el futuro. De que Dios está con su pueblo y que nunca ha dejado de gobernar, porque no solamente Él está en medio nuestro, Él es nuestro soberano. Él es el Señor de la iglesia, que Él la compró a precio de sangre. Por eso que Juan, el discípulo amado, a quien amaba el Señor, que tenía problemas de carácter, escribió Primera de Juan, el Evangelio de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Apocalipsis. Este hombre transformado por la gracia de Dios, este hombre lleno del amor de Dios, el que estaba rogando que descendiera fuego del cielo por aquellos que habían rechazado a Jesús, después estaba diciendo: hijitos, amémonos los unos a los otros. Esa transformación del carácter solamente la hace el Señor de la gloria. Bendito sea el Señor. Él estaba en Patmos, estaba a causa de la persecución de su fe, estaba pasando tremendos tormentos en Patmos. Era una isla en donde se enviaban a los malhechores, se enviaban a aquellos más malos. Era como una especie de cárcel que tenían en tiempos de Pablo, en tiempos de Juan, en este contexto. Sin embargo, Juan estaba allí. Estaba pasando persecución, tribulación terrible, pero pareciera que en esos momentos de tribulación es en donde más vemos la gloria de Dios. Y él vio una visión tremenda y gloriosa en donde el Señor manda a Juan a que escriba este libro llamado el Apocalipsis, Revelación. Y este libro se divide en 3 partes: las cosas que has visto, en relación a lo que ha visto del Señor Jesucristo, Cristo glorificado; las cosas que son,
las cosas que tienen que ver con las 7 iglesias y por extensión nosotros, y las cosas que han de ser después de estas en relación a lo que vendrá en los últimos tiempos, cosas que ya lo estamos viviendo. Y el Señor escribe a esta iglesia llamada Esmirna. Fíjense algo muy importante. A las 7 iglesias que el Señor escribe, al ángel, es decir, al pastor de la iglesia, en esta iglesia no aparece una amonestación o reprensión. Es una de las iglesias en donde el Señor no reprende. Esmirna no es una iglesia reprendida por el Señor. A la Odisea sí. A Éfeso le dijo, pero tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. A la Odisea le dice, mira, ustedes son tibios, más están a punto, están listos para ser vomitados de mi boca, inservibles. Pero a Esmirna no le dice, no la amonesta, no la reprende. Y vamos a entender el porqué, la ausencia de la reprensión a esta hermosa iglesia llamada Esmirna. Y fíjense ustedes, amados hermanos, que el Señor manda a Juan que escriba al ángel de la iglesia. Él no dice el ángel, sino al ángel, refiriéndose a los líderes de la iglesia, a los pastores de la iglesia y por ende a la iglesia en general, para que el ángel de la iglesia, es decir, el pastor, el líder de la iglesia, dé este mensaje a los creyentes de la iglesia en Esmirna. Por tanto, amados hermanos, el Señor se presenta como alguien que está en medio de su iglesia para sostenernos, para consolarnos, para guardarnos, para disciplinarnos, como decía el mensaje anterior, también para proveernos las cosas necesarias. El Señor se presenta como alguien que está en medio de su pueblo. ¿Cuántos creen eso, amados hermanos? Él está en medio de su pueblo. En medio de su pueblo que se reúne para alabar a Dios los domingos, los miércoles. Pero lo más glorioso de esto es que no solamente está en medio nuestro, sino también está contigo en el día a día. Bendito y alabado sea tu nombre para siempre. Por tanto, esa diestra de poder es la diestra que nos sustenta, es la diestra que nos conforta, es su diestra la que nos protege, es su diestra la que nos alienta y es su diestra la que nos liberta. Por eso que el que manda a escribir esta carta, especialmente a Esmirna en este contexto, él dijo, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, y mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. ¡Aleluya! Tremendo, en momentos de crisis, en momentos de conflictos, ya sea cual sea, Él sigue sosteniendo a sus hijos. Gracias Dios por eso. Es nuestra esperanza, es nuestra confianza que tenemos en Él. Ahora Esmirna era una ciudad rica, era una ciudad próspera. Habían unos palacios maravillosos, una bahía extraordinaria. Era una iglesia, le llamaban la ciudad dorada de la época de Asia Menor. Se quedaba alrededor de 50 kilómetros a distancia de Éfeso. Era una ciudad muy brillante, muy próspera a nivel económico. Por tanto, la iglesia se encuentra en una ciudad próspera económicamente hablando. Y el ángel tiene que dar este mensaje que el Señor manda a que diera este mensaje a la iglesia en Esmirna, en este contexto en donde se encontraba esta ciudad. Era una pequeña congregación. ¿Cómo fue fundada? Se cree que fue fundada esta iglesia por creyentes de la iglesia en Éfeso, evangelistas, hermanos que dijeron quiero salir a predicar y fundaron una iglesia en Esmirna. Habían creyentes que conocieron al Señor y se fundó la iglesia en Esmirna. Era una iglesia fundada no por el apóstol Pablo, pero sí por muchos creyentes que fueron ganados por la predicación del apóstol en Éfeso. De eso se trata el evangelio. De aquí pueden salir otros sectores, ¿cierto? Otras iglesias. El Señor extiende su obra. El reino de Dios se tiene que extender. Y no importa si el Señor lo envía a la comuna Las Condes, es porque allá hay gente rica, pero necesitada de Dios. Ahora, ojalá que no envíe a la dehesa, hermano. A Vitacura, comunas prósperas. Pero usted no cree que los ricos necesitan al Señor.
son necesitados de Dios. Como uno que no tiene lo suficiente y quizás llega a fin de mes apenas. Tanto ellos como nosotros, clase media, baja, alta, cual sea tu situación económica, somos necesitados de Él. El Evangelio no hace distinción de razas, de estatus social, intelectual. Todos necesitamos al Salvador. Y esta ciudad era rica, pero el Señor se presenta como el primero y el postrero. Este es el que habla la iglesia. Es aquel que es primero y postrero. ¿Qué quiere decir eso? No es que Él tenga origen e inicio. Él es eterno. Él es el soberano. Fíjense quién le está dando el mensaje a la iglesia. No solo un profeta, no solo un buen maestro, no solo un buen hombre que hizo el bien en la tierra. Le está dando el mensaje el soberano Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Por tanto, eso te está indicando consuelo y esperanza de que el Señor que da el mensaje a esta iglesia no es solamente un profeta, un maestro. Él es el creador de los cielos y de la tierra. Por tanto, estamos seguros. Gloria al Señor. Estamos seguros porque Él es el soberano que determinó crear esta creación por solamente su poderosa palabra. Él dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Él no necesitó de obreros, de constructores, de ingenieros, ni arquitectos. Él dijo y se hizo. Por tanto, amados hermanos, el primero y el postrero se presenta el Señor Jesucristo como el glorificado, como el eterno soberano a su iglesia. Él es tu soberano. Cuando tú llamas a Jesús Señor, es maravilloso, pero cuando tú lo llamas mi Señor, tú estás declarando que Él es tu soberano, que determina conforme a su voluntad, como Él quiere hacer contigo y conmigo. Una cosa es que Él sea el Señor de señores, otra cosa es decirle que Él sea mi Señor, mi amo, mi soberano. Una cosa es decirle que es el Rey de reyes y otra cosa es decirle que Él es mi Rey. Aleluya, Él es mi Rey, mi amo, hágase conforme a tu voluntad, Señor. Es personal, es el Señor de cada uno de ustedes, es el Señor mío, es el Señor suyo, es el Señor de la iglesia. Y Él se comprometió con edificar la iglesia. Él dijo, he aquí, no importa los problemas, las guerras que se puedan levantar, las hambrunas que puedan vivir, los problemas eléctricos que puedan llegar a esta ciudad, a este país. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es mi esperanza, hermanos. Él es el soberano. Juan estaba en Patmos, en una isla rocosa, incómoda, no sabía dónde recostar su cabeza, pero ahí el Cristo glorificado se manifiesta en la vida de este hombre. Y así también se quiere manifestar en tu vida, en momentos de crisis y de aflicción y de persecución. No olvides, amado hermano, Él es el soberano, Él es el primero y el postrero. No solamente es el primero, es el postrero. Él es el que estuvo muerto y vivió. Aleluya. Gloria al Señor. Alabamos a un Dios vivo. Amén. Cristo no está muerto, Él está vivo. Amén. Gloria al Señor. El apóstol Pablo le dijo a los corintios, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Aleluya. Le dice a la muerte en un tono de burla, muerte, wichipirichi, ¿dónde está tu victoria, oh muerte? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? Dígame sepulcro, dígame muerte. Y el apóstol Pablo responde, sorbida es la muerte en victoria. La muerte ha sido derrotada por aquel que murió en la cruz del Calvario. Tremendo es nuestro Salvador, iglesia, ¿no? A Él venimos a alabar. Al soberano. Independientemente cómo estemos o lo que estemos pasando, Él es mi Señor y mi Salvador. Él es el primero y el postrero, el que estuvo muerto. Él venció la muerte por medio de la muerte, y al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, dice el autor de Hebreos, Él venció la muerte por medio de su muerte. Qué poderoso es Jesús del cielo. Bendito. Cuando Él dijo consumado es, el velo fue rasgado. El camino fue abierto.
para que todos ustedes y yo podamos ir confiadamente al trono de la gracia. Él venció la muerte, Él venció al diablo, Él venció toda clase de infierno, toda clase de maldad, toda clase de demonio. Él triunfó en la cruz del Calvario. Yo les pregunto, iglesia, de lo que estoy hablando, ¿hay victoria en Él o no hay victoria en Él? Hay victoria en Él, porque el que estuvo muerto vivió y salió triunfante de la muerte. Aleluya, fue resucitado al tercer día, entronizado en gloria y majestad nuestro Señor Jesucristo. Por eso le alabamos, le cantamos, le adoramos, porque Él venció en la cruz del Calvario. Qué esperanza para Juan, qué esperanza para esta iglesia, que el que le está dando el mensaje no es un pastor en sí, no es un obrador de milagros, que lo es, pero no solamente es eso. Él es el Señor, el Dios Todopoderoso, que está contigo a cada instante de nuestra vida. ¡Qué tremendo! Gloria al Señor. Él se presenta como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto. ¿Qué le dice a Esmirna? Yo conozco tus obras. Es lo primero que le dice. Yo conozco tus obras. Yo quiero decirle a mis hermanas, a mis hermanos amados, a los jóvenes, Él conoce tus obras. Él está viendo tu corazón. ¿Sabe lo que vio de esta iglesia? Que las obras que esta iglesia realizaba para el Señor eran unas obras impulsadas por el amor de Dios. Él conoce tu corazón. Él está viendo cada esfuerzo que tú haces por llegar al templo, cada esfuerzo que tú haces en tu casa por preparar el estudio, por preparar la enseñanza, la predicación, por hacer las cosas que hacemos como iglesia, los ensayos. Él conoce la motivación de tu corazón. Él conoce tus obras. Él la está viendo. Dios lo sabe. Dios sabe tu corazón. Y lo que ve en esta iglesia, ve amor de Dios. Él ve amor. Estos creyentes en Esmirna eran movidos no por intereses personales, carnales, eran movidos por el amor de Dios. Yo conozco tus obras. Él está viendo sus obras, hermanos amados. Él las conoce. Él conoce tu corazón. Y así como le dijo a Esmirna, Él también nos dice a nosotros, yo conozco el amor que hay en ti, que te impulsa a llegar, que te impulsa a servir a Dios. Yo estoy viendo ese amor en tu vida. A Éfeso, yo conozco tus obras y que has trabajado arduamente, le dice a Éfeso, pero has perdido tu primer amor. Pero a Esmirna no. A Esmirna le dice, bien, yo veo tu esfuerzo, estoy viendo tus obras, pero lo que más veo dentro de ti es que tienes amor por Él. ¿Cuántos aman al Señor? Él conoce tus obras. No solamente Dios sabe y Dios conoce tus obras, las conoce de manera íntima, interna. No es un conocer como el que nosotros conocemos y vemos. Él está viendo mucho más allá de lo que nuestros ojos están viendo. Él está viendo nuestro corazón. Él está viendo tu motivación. Él está viendo tu intención del corazón por el cual estamos aquí. Y permítanme interpretar a la iglesia. Estamos aquí porque le amamos a Él, pero porque Él nos amó primero. Aleluya, le amamos al Señor, porque aún siendo impío, enemigo, pecador y débil, Cristo murió por mí, por usted. Aleluya. Él conoce tus obras, hermanos. Él las está viendo. No solamente conoce las obras al impulso del amor. Dice el texto bíblico que yo conozco tu tribulación. Aleluya. Está bueno esto, ¿no, hermano? Él conoce tu tribulación. ¿Qué significa tribulación? Significa aplastar, significa apretar. La tribulación te aprieta, te aplasta, hermano. Tú sientes en tu cuerpo físico, en tu mente, la presión de los conflictos y de las tribulaciones que muchas veces se levanta contra nosotros. Pero quiero decirles algo. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Él conoce tu tribulación. Él sabe tus sufrimientos. Él conoce. Él no está inmune a eso. Él no es ignorante ante eso. No es indiferente ante tus tribulaciones. Él lo sabe. Él lo sabe. Él lo sabe. Él lo sabe. Él lo sabe.
Dios sabe tus necesidades. Dios sabe tus necesidades materiales, tus necesidades físicas, tus necesidades espirituales. Dios lo sabe, Dios lo sabe. Déjenme decirle a la iglesia que Dios lo sabe. Dios lo sabe. Aleluya, eso resuena en mi corazón. Dios lo sabe, Dios lo sabe, Dios lo sabe. Él no es indiferente al dolor de sus hijos. Por eso que Él se presenta como el primero y el postrero. Él se presenta como el soberano. Él se presenta como el que estuvo muerto y vivió. Porque Él lo sabe. Él examina y escudriña cada uno de nuestras situaciones, tanto externas como internas del corazón. Dios lo sabe. Dios sabe tu aflicción. Dios sabe tu tribulación. Por eso que el autor del Salmo 121, entendiendo y conociendo y confiando que Dios sabía, Él hizo algo extraordinario. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Dios sabe. Y tú sabes que Él es tu guardador. Tú sabes que Él es tu sombra, tu mano derecha. Tú sabes que Él es tu protección, tu escudo en medio de la aflicción. Sabes que Él es tu galardón, que Él es tu protección. Él es Dios. Por tanto, Dios sabe tu tribulación. Él lo conoce. Él conoce por lo que estás pasando. Él conoce por lo que has pasado. Y Él conoce también por lo que pasarás más adelante. La opresión demoníaca, demonios, voces. Ahora, en nuestro país probablemente empieza a florecer la fauna demoníaca por todos los problemas que estamos teniendo. No escuchen las voces del enemigo, no escuchen las voces de los demonios. Nuestro hogar está más allá del sol, nuestra ciudadanía está en los cielos. Pongan su mirada en lo eterno. Eso no significa ser ignorante a lo que estamos viviendo y pasando, tanto familiar como iglesia, como país, etc. Tenemos que estar con un ojo también pendiente a nuestro alrededor, velando, atentos, apercibidos, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso, amados hermanos, Él conoce tu tribulación. Y no solamente Él conoce tu tribulación, Él conoce tu pobreza. Gloria a Dios. Dios sabe tus obras. Él conoce tus obras. Él conoce tu tribulación, pero hay algo más que Él conoce, tu pobreza. ¿A qué se refiere ese término? Es un término que implica necesidad material. Él conoce tus necesidades materiales. Él conoce tu billetera. ¿Me siguen? Él conoce cuánto tú recibes mensualmente. Él conoce tu sueldo. Él está también ocupado de eso, de proveer tus necesidades. Ese es nuestro Dios. Esta iglesia estaba pasando por tremendas necesidades materiales. Tremendas. No llegaba a fin de mes. Probablemente hijos pasando hambre. Necesidades terribles en la iglesia en Esmirna. Matrimonios con problemas económicos. Terribles, hermanos, terribles. Sin embargo, el Señor alienta a esta iglesia, a los creyentes. Y no cualquier Señor, es el primero y el postrero. El soberano, el que tiene el control de todas las cosas. Y no solamente es el soberano, Él es el poderoso. Si fue capaz de destruir lo que ningún ser humano puede destruir, que es la muerte y el pecado y el maligno, ¿cómo Él no va a proveer las cosas que necesitamos? Si Dios no escatimó en dar a su propio Hijo, ¿cómo Él no nos va a proveer las cosas necesarias y elementales para esta vida? Esta iglesia era pobre materialmente, con tremendas necesidades económicas. Probablemente sus casas eran muy chiquitas,
Probablemente había incomodidades también en su casa. Probablemente esa señora pedía una casa un poco más amplia porque no podía hacer todo lo que quería hacer como madre, como dueña de hogar. Y no podían hacer nada porque no les alcanzaba, no tenían los recursos para hacerlo, porque estaban pasando necesidades a causa de su fe. Sin embargo, Dios lo sabe. Dios lo sabe. ¿Lo creen? Dios no se ha olvidado de ti ni de mí. Dios lo sabe, porque Él conoce tus obras, Él conoce tu tribulación y Él conoce tus necesidades. Aleluya. Pero ahí hay algo extraordinario. Abre el paréntesis el escritor de Apocalipsis y dice el Señor: pero tú eres rico. Yo conozco tu pobreza. Abre paréntesis. Pero tú eres rico. Yo conozco tus necesidades. Yo conozco lo que va a venir a nuestra vida, probablemente necesidades. Pero tú eres rico. Aleluya. Gloria. Qué paradoja. ¿Cómo entiende pobreza y riqueza? Ellos eran pobres materialmente, pero ricos en el espíritu. Aleluya. Nos podrán faltar las cosas, podremos pasar necesidades. Este país probablemente pasará por necesidades, no lo sé, pero no lo olviden. Dios lo sabe. Tú eres rico, rico en el Señor, rico en su palabra, rico en el espíritu, rico en la oración, rico en el conocimiento de Cristo. Pueden haber ricos materialmente, más pobres espirituales a causa del orgullo y de la soberbia del corazón de la persona. Esta iglesia no le da ninguna reprensión, porque esta iglesia, pese a las necesidades que tenían, cuales sean, ellos nunca dejaron de serle fiel al Señor. Dios santo, no sé lo que vendrá para esta iglesia ni para nuestro país Chile. Mas te pido que nunca nos olvidemos de esta palabra en el nombre de Jesús, porque nuestra vida está en las manos del Señor. Dios lo sabe, Dios lo sabe, Dios lo sabe, Dios lo sabe, Dios lo sabe. Tremendo. Yo conozco tus obras. En cambio, la Odisea, tú vas a la iglesia en la Odisea y se creían ricos. Se creían que lo tenían todo, no tenían ninguna necesidad. ¿Ves tú mi bendición de Dios? Mira lo que tengo aquí. Y caminaban con el pecho inflado, diciendo: Dios me ha bendecido, hermano. Mira cuánto tengo. Pero por dentro, en sus realidades, eran pobres y sin el Señor. Y no saben, le dice el Señor Jesucristo, que tú eres un pobre, ciego, desventurado, desnudo. Yo te aconsejo que le eches colirio a tus ojos, le dice a la Odisea, y que te arrepientes. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero aquí Esmirna no, era pobre materialmente, pero rico espiritualmente. Lo que nunca nos puede faltar en la mesa es la presencia de Jesús en nuestra vida. Aleluya, aleluya. Yo deseo su presencia en mi hogar, en mis hijos, en mi matrimonio, en sus hogares. Anhelan la presencia del Señor. Él es tu riqueza, hermano amado. Él es tu bendición, Él es tu galardón, Él es tu bienaventuranza. Con Él lo tenemos todo, porque Él es nuestro todo. Enséñanos a confiar y a depender de ti, Señor. Enséñanos. Yo conozco, yo lo sé. Yo sé tus obras, yo sé tu tribulación, conozco tu pobreza, pero tú eres rico. No solamente Él conoce eso, que tú eres rico espiritualmente, porque le estás conociendo, porque mis hermanas están aprendiendo más de su palabra, porque mis hermanos están saliendo a predicar su palabra, porque hay jóvenes que se preparan para poder cantar en el culto y ser de bendición para la iglesia,
porque mis hermanos se preparan para la enseñanza, porque mis hermanos están sirviendo como varones. Ayer tuvimos un culto glorioso, maravilloso, hermano, en la casa de nuestro hermano Cristian. Estuvo bueno el culto. Ahí había un buen grupo de hermanos pobres, pero ricos en el espíritu, porque bendicen mi vida y bendicen la vida de mis hermanos. Dios nos ha bendecido materialmente. ¿Cuántos levanten su mano que han sido bendecidos materialmente? ¿Le ha faltado el pan, hermano? ¿El alimento? No es cierto. Él ha proveído cada una de las cosas. Y Pablo dice, mientras tengamos abrigo y sustento, estemos contentos. Gloria al Señor. El Señor le dice a mi hermano, tengan ánimo, confíen en Él, porque sus empresas y sus negocios están en mis manos, dice el Señor. Gloria a Dios. Yo conozco tus obras, tu tribulación, y no solamente Él conoce eso, conoce a los que te quieren destruir también. Dios lo sabe. Dios sabe y conoce a tus enemigos que quieren desprestigiar tu vida. ¿Dios no lo está viendo eso? Dios lo está viendo, hermano. Dios lo sabe. Te he dado 4 cosas que Dios sabe. 4. ¿Qué más quieren? Él es nuestro Dios poderoso que lo sabe todo. Dios sabe y dice su palabra que Él conoce la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. La iglesia estaba pasando persecución y hambre material porque habían judíos, escuche esto muy bien, habían judíos ortodoxos, judíos que son estrictos y rigurosos de la ley, los que hemos estudiado en el estudio bíblico, que mentían y le decían a los secuaces del emperador romano que estos creyentes de Esmirna se negaban a proclamar con su boca que el César es Dios. Eso lo acusaban. Acusaban a estos judíos de que estos creyentes no se doblegaban sus rodillas ante el César y confesaban que Jesús, ese carpintero que murió en un madero, ellos dicen que Él es su Señor. Por tanto, esa acusación hacia el imperio romano les causaba persecución a la iglesia cristiana de Esmirna, porque ellos no se doblegaron sus rodillas ante el emperador, se negaron a confesar que el emperador es Dios. Estos creyentes de Esmirna solamente confesaban con su boca que Jesús es el Señor de la gloria. Y eso les costaba persecución. Y muchos fueron también muertos. Y otros les quitaron sus tarjetas de débito, de crédito. No había plata en las arcas y eso les costaba la hambruna y la pobreza en sus casas. Todo a causa de su fe. Él conoce a los que nos quieren hacer daño. Él conoce a aquellos que quieren dañar su iglesia. Él lo sabe. ¿Lo creen? Él conoce a nuestros enemigos. Él sabe a los que te quieren dañar. Él lo sabe. Él lo sabe. Sinagoga de Satanás. En esa sinagoga no vas a encontrar nada, amado hermano. En esa sinagoga hay blasfemia. En esa sinagoga hay mentira. En esa sinagoga hay envidia. En esa sinagoga hay pelambre. En esa sinagoga hay destrucción. En esa sinagoga hay carnalidades. En esa sinagoga no hay vida, hay muerte. Esa sinagoga está para destruir a los fieles y a los santos de Dios. Son enemigos. Sin embargo, el Señor Jesucristo en el versículo 10 exhorta a la iglesia de Esmirna a que no teman. No continúen temiendo. Este es un verbo que está en un presente continuo. No solamente dejen de temer. Dejen de temer de lo que va a suceder. Dejen de temer de lo que vendrá. Dejen de tener temor.
Porque el que estuvo muerto y vivió está con nosotros. Porque el primero y el postrero está con nosotros. Esmirna, Esmirna, Esmirna. Una iglesia fiel al Señor, no importando si estamos bien o estamos mal. Ellos permanecieron fiel a su Señor. Aleluya, no temas en nada de lo que vas a padecer. Le anuncia que va a venir una prueba para esta iglesia. Le anuncia que va a venir luchas para esta iglesia. Lo prepara de antemano. He aquí, presten atención, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados. Tremendo. Y tendréis tribulación por 10 días. No es literal este número 10. Es un periodo de tiempo que va a durar este conflicto. No es para siempre. Es un periodo de tiempo que va a pasar estos creyentes bajo esta tremenda prueba de tribulación sobre sus vidas. Pero el Señor nos dice que no temamos, que dejemos de temer. He aquí, presten atención, yo estoy con vosotros. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sí, ¿cuántos creyentes están pasando tribulación en estos momentos? A los que a lo mejor miran por YouTube, ¿cuántos? Pero déjame decirle que Dios lo sabe. Él conoce tu tribulación. Él conoce tus lágrimas. Él es el primero y el postrero. El soberano es tu Señor. Y Él te dice que dejes de temer. No hay temor. El salmista dijo, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Deja de temer. El diablo, con permisión de Dios, el diablo no hace nada sin que Dios le autorice que lo haga. Amén. El diablo es un perro, es un bulldog que está atado por la mano soberana de Dios. Él sabe cuánto puede ladrar. Y cuando ya está ladrando mucho, Él lo quita, porque Satanás está bajo el control del Dios Todopoderoso. Le di permiso al diablo para que echara a algunos míos a la cárcel, por permisión de Dios, para probar su fe, para que ellos conozcan más al Señor. Permisión divina, disciplina probablemente, pruebas del creyente, lo que hablamos la semana pasada, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Noten aquí esto, amados iglesias, necesitamos entender esto, muy importante. El creyente va a ser probado para evidenciar que su fe realmente es una fe salvadora. El creyente es probado para demostrar que verdaderamente es un hijo de Dios. Gloria a Dios por siempre y para siempre. Esa corona es una recompensa para todos aquellos que soportan la tribulación, que perseveran aún en medio del dolor y de la prueba. El creyente no persevera para ser salvo. El creyente persevera porque ya ha sido salvo. Eso es importante entenderlo. Yo no me gano el cielo por perseverar. Yo persevero porque Él me preserva, porque Él me da la fuerza para seguir adelante, porque Él sostiene mi vida. Por eso persevero. No para ganarme el cielo y que me abran las puertas en los portales de gloria, porque Él ya las abrió por medio de la sangre de Jesucristo, su Hijo unigénito. Yo persevero porque evidencio que verdaderamente soy un hijo del Dios Todopoderoso, lavado por su sangre bendita. Probablemente algunos podrán estar pensando: el que persevera hasta el fin, este será salvo. El texto apunta a que ese salvo persevera porque ya es un salvo. Y los que no perseveran es porque probablemente nunca han sido salvos. Es la evidencia del salvo. Si tú has perseverado hasta aquí, en todas las tormentas que se han levantado en tu vida, es porque tú eres un hijo de Dios, lavado por la sangre de Jesús. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Perseveras porque Él te da la fuerza para llegar. Perseveras porque Él está contigo. Perseveras porque el primero y el postrero está contigo. Porque el que estuvo muerto y vivió está contigo.
Por eso que perseveramos. Aleluya, sé fiel hasta la muerte. Es un llamado a la iglesia a serle fiel en momentos de tribulación y de prueba. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, oigan, atento a su palabra, no se distraigan. Su casa está bajo control del Señor. Su trabajo está en las manos de Dios. Sus hijos están en las manos de Dios. No se distraigan, no se distraigan. Él está, nuestra vida está en sus manos, nuestro hogar está en sus manos, nuestro trabajo está en sus manos. El día de mañana está en las manos de Dios. No se distraigan. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Oiga con atención, oiga con disposición de decir: esto es para mí. Dios, tú sabes lo que estoy pasando. Dios lo sabe. El que venciere, aleluya, el que venciere. ¿Cuántos vencedores hay aquí? Aleluya. Nuestra fe ha vencido al mundo, hermanos. Tenemos victoria porque Él ganó nuestra victoria. El que venciere. Por eso que Pablo dijo: antes en todas estas cosas, ¿qué cosas? Tribulación, angustia. Antes en todas estas cosas somos no solamente vencedores, más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Aleluya. Hermana Ruth, por favor, páseme una toalla que estoy transpirando. Gloria al Señor. Gracias, hermano. No sufrirá la segunda muerte. Termino con esto, amada iglesia. La segunda muerte, la primera muerte, todas la vamos a pasar. ¿Me siguen? La primera muerte consiste en que este cuerpo tiene que morir para poder entrar en los portales de gloria. ¡Aleluya! ¿Cuántos son parte de la primera muerte? Primera muerte. Pero la segunda muerte habla de la aniquilación de este cuerpo, no del alma. Probablemente les dará cuerpo, pero la segunda muerte habla de los incrédulos que morirán, estarán separados de Dios y de Jesucristo eternamente en un lugar llamado infierno. La segunda muerte es una muerte para vivir eternamente en condenación y muerte en ese lugar terrible, lago de fuego y de azufre, donde las almas serán atormentadas por miles y miles y millones de años, por una eternidad. Yo no seré parte de ahí, no porque me lo merezco, por su gracia. El que venciere no sufrirá daño, no será parte de la condenación eterna, porque para el creyente ya no hay condenación. Aleluya, gloria a Dios. Este no es un requisito. Si es que vences, vas a entrar. Si no vencieres, no vas a entrar. No, para un creyente ya es seguro. La victoria está ganada. La victoria es segura la victoria. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte, porque este es un creyente de verdad, verdadero, en donde la fe salvadora mora en el corazón, donde el Espíritu Santo mora en la vida de este creyente, con imperfecciones, por supuesto que sí, pero el Espíritu Santo mora en este creyente y por eso que soporta la prueba, soporta la lucha, soporta la tribulación, aunque llegue cojeando, pero aquí está este creyente siempre. ¡Vamos, Esmirna! Dios sabe tus obras, Él sabe tu tribulación, Él sabe que tu pobreza, pero tú eres rico. Aleluya. ¿Cuántos ricos en el Señor hay aquí, hermanos amados? Tremendo. Dios lo sabe, Dios lo sabe, Dios lo sabe. Esta es su palabra. Aleluya. ¿Hay gozo en esta iglesia? Esmirna, una iglesia que no tuvo amonestación ni reprensión. Alabado Dios. Les invito a ponerse en pie. Gloria al Señor.
Aleluya al Cordero.